Hola, bienvenidos a la charla Compoescritores que realizamos dentro del marco de la Feria del Libro de Chascomús, este año a través de la web por los problemas que todos conocen, problemas sanitarios que tenemos que respetar. Así que bueno, ya que tenemos tecnología, la aprovechamos y hacemos esta charla que espero será de su agrado. Escritores, compositores de música que en su momento cruzaron la línea del arte y de las artes, de las diversas disciplinas, y se adentraron un poco en la escritura, o que lo que hicieron tiene algo que ver con una creación de tipo literaria. No se conoce mucho esto, no, por lo general la historia la tenemos dividida, bueno, historia de la música, historia de la literatura, historia de la pintura, y no mezclamos todo y no nos damos cuenta que todo está superpuesto. Entonces elegí unos compositores de diversas épocas como para ilustrar esto. Por supuesto, todo a vuelo de pájaro. Sabemos que uno cuando está dando una charla o habla de historia, van pasando los años, los siglos y, en el tiempo, y no sabemos bien cómo era el día a día. Todo esto no sucedió de un día para otro, los cambios de estilo, como van a escuchar, sino que toda cosa lleva su tiempo. Bueno, entonces, sin ir luego de esta breve introducción, el primer compositor que elegí fue Antonio Vivaldi. Si escucharon un poco de música clásica, si yo les digo las cuatro estaciones de Vivaldi, seguramente lo van a conocer, y estoy seguro que si alguien pone un fondo musical de Vivaldi van a decir, ah, esto yo lo escuché en alguna publicidad, en alguna documental. Es un compositor clásico muy conocido. Forma parte, lo ubicamos dentro del barroco, fines del siglo XVII, principios del XVIII, junto con otro, con Bach, Johann Sebastian Bach en Alemania, y Georg Friedrich Händel en Inglaterra. Si bien nació en Alemania, se radicó y sacó la ciudadanía inglesa en su tiempo. Bach, muy conocido por el aria sobre la cuerda de sol y Jesús, alegría del hombre, que hay mucha gente que la bendición de los anillos cuando se ha casado habrán puesto esa música. Y Händel con su famoso Aleluya, que siempre lo escuchamos en época de Navidad. Vivaldi trabajó en una orquesta escuela de la época que se llamaba era un orfanato en Venecia, en donde nació allá en 1678 el orfanato de la Pietà, en que tenía como misión recoger a chicos de la calle en situación vulnerable y enseñarles música, darles de comer, una especie de comer, lo que sería hoy un comedor. Y bueno, para la enseñanza de música y de instrumentos tenían que contratar profesores, y entre ellos estaba Antonio Vivaldi, que también fue sacerdote. Si bien no ejerció en aquella época, eh, no hizo, se le concedió cierta libertad como para trabajar y no estar eh, dedicado en una iglesia dando misas y todo, sino que por el hecho de que era docente, de que enseñaba y que se fue haciendo un compositor muy conocido, le dieron ciertas libertades. Para las cuatro estaciones, mucha gente no sabe que él escribió sonetos explicativos de esos cuatro conciertos para violín y orquesta de cuerdas, que orientaban de esta manera un poco al oyente.
Yo acá tengo la partitura, no sé si por una cuestión de visual se ven las letras en espejo, ¿no? Porque yo estoy mirando acá mi imagen en espejo mientras hablo, por eso me van a ver un poco torpe manejando las cosas porque me veo al revés. No sé si las letras se ven al revés. Esta es la partitura. Y yo les quería mostrar que en la partitura, si se ve al revés no importa, pero es solamente para el hecho de verlo. A ver, acá tenemos el soneto, acá está, del señor Antonio Vivaldi, soneto dimostrativo, dice, que apareció en la edición de estos conciertos, ilustrando justamente primavera, otoño, verano e invierno con una obra literaria. Claro, Vivaldi escribía en italiano. Yo acá tengo una traducción para leerles sobre la primavera, el concierto de la primavera. Dice así: llegó la primavera y los rientes pájaros la saludan con su canto. Bajo el soplo del céfiro, las fuentes con dulce son discurren entre tanto. Cubren el aire con su negro manto nuncios selectos, trueno y rayos ardientes. Callados estos, las aves silentes tornan de nuevo a su canoro encanto. Y así, sobre el florido ameno prado, al caro murmurar de la arboleda duerme el cabrero con su cana al lado. Pastor y ninfas, en la choza amada, danzan al son de la zamponia leda en esta primavera iluminada. Al ser traducción del italiano, tiene por ahí un poco de rima y nos puede llegar a acercar a a esta aventura literaria de Antonio Vivaldi, que bueno, pasó a la historia como compositor de música. El siguiente, tengo acá una foto, una foto no, un cuadro, de Antonio Vivaldi. A ver, ahí se puede ver. Estoy con el brillo, ahí, Antonio Vivaldi, ahí lo tiene. Antonio Vivaldi con su violín, il prete rosso le decían, el sacerdote rojo, porque era pelirrojo, colorado, como le decimos ahora. Y yo hablé de este orfanato de la Pietà, este hospicio de la Pietà, y también tengo acá, aquí está, un cuadro de una representación que se hacían, ahí está, en cómo era, ¿no? Tienen a el hospicio era de mujeres solamente. Las chicas tocaban detrás de todas estas galerías que se ven ahí, porque no podían salir. Y la gente ahí, algunos de pie, otros sentados, escuchaban estos conciertos que eran muy conocidos. Lo que se ve arriba es un coro para cantantes. Las chicas que tocaban estaban dentro. Y otra cosa que me enteré es que lo que hacían, las educaban cuando ya eran mayores de edad, las entregaban en matrimonio, así que había mucha gente que iba, muchos muchachos que iban ahí a buscar esposa, ¿sí? Como era, claro, ahora no suena un poco en estos tiempos un poco bárbaro eso, ¿no? Pero bueno, era así, estamos hablando de fines del siglo XVII, ¿no? No es el siglo XXI. Otro compositor que elegí, después del barroco en la música y en otras artes también viene lo que se llama el clasicismo. Todo periodo reacciona contra el anterior. Es decir, el barroco tenía ciertas características, el clasicismo tiene otras características diferentes y generalmente contrastantes con la anterior. Y uno de los representantes de lo que se llamó el clasicismo fue Mozart. Mozart nació en 1756 en Salzburgo, fue un niño prodigio,
el papá, Leopoldo Mozart, era violinista de la corte del arzobispo Colodredo en la ciudad de Salzburgo, y le enseñó música desde muy chico y lo orientó dándose cuenta de este talento que él tenía. Y muy rápidamente empezó con él a hacer giras de concierto, a darlo a conocer. Después ya de más grande, Mozart, como pasa con los niños prodigios, cuando son chiquitos, todo el mundo llama la atención, cuando son grandes, ya no son niños prodigios y tienen que tocar en realidad muy bien. Entonces, bueno, esto a Mozart le pasó que le costaba, cuando ya era más adolescente, cuando tenía 21 años, que 21 años en el siglo XVIII es como decir ahora 40, ¿no? Eh, le costaba mucho conseguir que le encarguen obras, trabajar, porque ya no era ese nene que llamaba la atención, sino que era una persona hecha y derecha. Una de las características de Mozart es que tuvo una gran correspondencia con su papá, que había quedado en Salzburgo, mientras él se había mudado a Viena, una ciudad más activa musicalmente. Y escribía como 2 cartas por día, era más o menos como son ahora los mensajes de texto, y le explicaba todo lo que hacía. Tenemos una gran correspondencia, por suerte, de Mozart, y podemos darnos cuenta todo lo que pasaba por su cabeza cuando escribía música, gracias a estas cartas y todo lo que le contestaba el padre, ¿no? Leopoldo. Entonces, tenemos, por suerte, estas joyas, porque ahí Mozart era muy bromista, muy, toda la parte humorística, escatológica, estaba a la orden del día, no era ese niño de porcelana que nos vendieron en las biografías cuando yo estudiaba en el conservatorio, ¿no? Confundiendo la música con la persona. Tengo acá un retrato familiar, a ver si se llega a ver. Ahí está. De Mozart, la familia de Mozart. No sé si, a ver si llega ahí. Ahí está. Tenemos el que tiene el violín en la mano, es Leopoldo, es el padre. Mozart está sentado al piano junto con su hermana, Nanner, y la persona que está en el retrato arriba es la madre, que había muerto el año... se sabe que este retrato tiene que ser después de 1779, que muere la madre, tiene que ser 1780, 1780 y algo, 81, 82, por ahí, aproximadamente. ¿Sí? Esta es la familia, sentados ahí al clavicémbalo, antecesor del piano. Y voy a leer algunas cartas. Una carta de Mozart. Acá está. A ver. Se me está yendo la luz. A ver. Bueno, Mozart escribió a su padre esta historia. Ahora tengo que contarle una triste historia que acaba de ocurrir en este instante. Cuando estaba en lo mejor de la carta, oigo algo en la calle. Dejo de escribir, me levanto, me acerco a la ventana y no oigo más nada. Vuelvo a sentarme, empiezo nuevamente a escribir y apenas he escrito 10 palabras, vuelvo a escuchar algo. Vuelvo a levantarme y en cuanto me levanto solo escucho algo muy levemente, pero siento un olor como a quemado y cuando me muevo hiede. Cuando miro por la ventana se pierde el olor. Vuelvo a mirar para adentro, aumenta el olor. Finalmente dice mi mamá, te apuesto a que te largaste uno. No lo creo, mamá. Sí, seguro que es así. Hago la prueba. Meto el primer dedo en el traste y luego lo llevo a la nariz y ecce probatum est. Mamá tenía razón. Está lleno de estas anécdotas. Muchos se basaron estas cosas en la famosa película Amadeus para pintarlo a Mozart
de esta manera, ¿no? Como una persona, un genio, pero que una persona normal, digamos. Y muchas veces él tiene también obras corales que se usaban en la época para entretenerse, con muchas malas palabras y cosas que después, cuando se hizo famoso, cuando él ya había muerto, los editores le tacharon eso y editaron las obras con letra nueva, con una letra así cualquiera, como para no dar un mal imagen, que no tenga una mala imagen, ¿no? Bien, después del clasicismo, a partir del siglo, ya en el siglo XIX, tenemos lo que se llama el romanticismo. El compositor que está en el medio de estos dos periodos es Beethoven. A mitad siglo XVIII, mitad siglo XIX. Y ya los compositores nacidos a partir de 1810, 1813, ya están en pleno romanticismo, cuando estudiaban, crecían y empezaban a trabajar, tanto como Verdi, Wagner, Schumann, Chopin, Meyerbeer, menos conocido Meyerbeer, Brahms, hay muchísimos. Y en donde el compositor, en vez de cumplir un mandato para una corte, empieza a través de la música a hablar de sí mismo. Entonces cambia, reacciona contra el clasicismo. Uno de los compositores más relevantes de este periodo es Robert Schumann. Robert Schumann. Acá lo tienen en la tapa del libro. De paso les muestro un libro, ¿no? Los libros, Editorial Juventud, dice, ¿no? Este es Schumann, ¿sí? Y acá tenemos esto ya es un daguerrotipo, esto, porque ya ya tenemos la fotografía empezaba a hacer su aparición. Robert Schumann y la señora, la que está sentada al piano, la señora, Clara Wieck, tienen toda una historia romántica, porque se llevaban una diferencia de edad, el padre de Clara no quería que se casasen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Schumann no sabía en su juventud si dedicarse a la música o dedicarse a la literatura. Era una persona que asistía a tertulias de muy joven, discutía con temática con escritores, y a ciencia cierta, cuando se tuvo que decidir, cuando tuvo la mayoría de edad, dudaba entre una o la otra. Entonces, por suerte, bueno, para nosotros los músicos se dedicó a la música, pero su forma de escribir tiene mucho de literario. Voy a leer un fragmento acá de un diario de viaje, ¿no? Él llega a Frankfurt en un viaje y, bueno, escribe lo siguiente. En Frankfurt paramos durante un día para visitar la ciudad y pasearnos a orillas del Main. El cielo era absolutamente azul y claro. A lo lejos, la gigante cadena del Taunus, de un negro azulado, burilaba sus delgadas líneas sobre el azul dorado del poniente. A través del jardín de flores primaverales, la cinta plateada del Main despedía sus reflejos tornasolados. Miles de muchachas jóvenes caminaban en parejas por las avenidas, mientras los niños jugaban entre gritos de alegría. Luego fue el silencio cada vez más profundo. Entre las corolas blancas brilló el ojo de la luna. Entonaron su coro los maravillosos ruiseñores y las temblorosas lilas, las acacias, mecidas por el viento, exhalaron sus perfumes. Erraba yo a la aventura, de norte a sur, de este a oeste. Parecíame que ya había venido a este lugar en algún hermoso sueño. Por fin, en las casas rodeadas de jardines, se extinguió la última luz.
no se oía a ningún ser humano, excepto a alguien, sin duda alguna joven, que tocaba el piano en esas horas avanzadas de la noche. Cuando cayó, abandoné la glorieta de acacias y continué mi camino silencioso y sin pensamientos. ¿Me disculpan un momento? Disculpe, gracias, no tenía luz, tuve que prender la luz. Ahora sí, me ven un poco mejor, ¿no? Bien, este fue Roberto Schumann. Vieron cómo cambió el estilo, cómo cambia la música, también la forma de contar de Mozart es muy clasicista y muy de una persona no, como que no muestra mucho el sentimiento, ¿no? En cambio, Schumann ya acá tenemos a un romántico empedernido, ¿no? Paso ahora a un compositor argentino, Alberto Williams. ¿Quién no habrá cantado una vidalita de Williams, no? Bueno, la gente de mi edad o más grande, la gente joven no. Entonces a la gente más joven se lo presento. Es un compositor argentino, nacido en 1862, ¿sí? Todavía no había llegado el ferrocarril a Chascomús, por ejemplo, no había salido Él recordaba, acá lo tiene una foto, Alberto Williams, él recordaba en su diario que él decía, cuando yo nací, Buenos Aires llegaba hasta lo que es hoy la avenida Callao, donde está el Congreso. Después de ahí, decía, era campo, y el primer pueblo que aparecía era Flores. Eso era en 1862, cuando él nació. Como muchos compositores de esta época iban a estudiar a París, él estudió en Francia con otro compositor llamado César Franck, muy conocido, y después regresa en 1915 a la Argentina y se dedica a la música y al estudio de nuestro folclore y empieza a escribir, a amalgamar el conocimiento de la armonía clásica europea con los ritmos folclóricos argentinos. De ello sale una pieza muy conocida de él que se llama El Rancho Abandonado. También tenía una gran habilidad para escribir. Una cosa que mucha gente no sabe es que él escribió una serie de sinfonías, como Beethoven. Beethoven tiene 9 sinfonías, y él también tiene 9 sinfonías argentinas, 9 sinfonías que tocan la temática, una temática folclórica romántica, una mezcla. Tengan en cuenta que el nacionalismo llegó acá un poco más tarde que en Europa. En Europa es a final del siglo XIX. Acá llega a principios del XX, por una cuestión de no había internet ni nada, había que esperar que llegue el barco y las novedades y los estilos tardaban en llegar a América. Entonces, todo el nacionalismo argentino es de principios del siglo XX, cuando Europa ya estaba en el impresionismo, en otra cosa. Cada una de sus sinfonías, Williams, las preludia, si se dice así, no sé, discúlpenme la gente que estudia sintaxis y todas esas cosas, con una balada, explicativa, al igual que Vivaldi, con las 4 estaciones. Bueno, cada sinfonía Williams aclara o da una guía al oyente de lo que describe la música que es tan abstracta. Entonces, bueno, acá tenemos la balada de la segunda sinfonía. Esta es la partitura de bolsillo, no se consigue, estas son cosas que uno encuentra, de editorial La Quena, que era de Alberto Williams, la editorial La Quena. Es la segunda sinfonía llamada La Bruja de las Montañas.
Y entonces leo un fragmento porque es muy larga la balada. Vamos a leer lo que se correspondería con el primer movimiento de la sinfonía. Ya cesa el huracán y los chasquidos de los trágicos vientos de la pampa, ya lívidos se alejan los relámpagos. La alarma y el fragor de los rayos y el relincho del vendaval ya pasan, abracadabra. De pumas y jaguares los rugidos se sienten, la lechuza inquieta grazna, hirviendo están los ríos y sus ondas coléricas arrastran cuanto a su paso altivo se opone y se levanta abracadabra. En los charcos un coro de gemidos de ranas negras estridentes alzan, rotos están los hilos que acechando tendieron las arañas, óyense los malignos silbidos de las sierpes en las matas, abracadabra. Lastimeros aullidos de perros perseguidos por fantasmas, hórridos gritos de fieras asustadas que dan escalofríos, repiten en sus antros las montañas, abracadabra. Los roncos cuervos van despavoridos, lucir se ve a la luz amortiguada de los relámpagos sombríos la hechura de una bruja estrafalaria, que desnuda en la grupa de un gran chivo, satánica cabalga, abracadabra. Bien, ¿les gustó? La sinfonía, bueno, lamentablemente, como muchas cosas argentinas no están grabadas ahí en YouTube, creo que está la segunda sinfonía que se puede llegar a escuchar y la séptima, pero es algo que yo no puedo contarles mucho cómo es, porque lamentablemente no están grabadas como están grabadas las sinfonías de otros autores, no argentinos, o sea, de Beethoven podemos conseguir enseguida cualquier grabación, pero de Williams, Jacobo Fischer tiene también ciclo de sinfonías, Juan José Castro, bueno, todo eso, algunas cosas se pueden llegar a conseguir, se pueden escuchar por YouTube, si lo quieren hacer, el que está interesado, hay algunas. El siguiente compositor que elegí ya del impresionismo, había hablado del impresionismo francés, es Erik Satie. Erik Satie es un compositor de fines del siglo XIX, principio del XX, francés. Trabajaba en la oficina de correos. Ahí está. Es este. Perteneciente a toda esa época gloriosa de la Belle Époque francesa, que tienen su Offenbach con sus operetas, era amigo de Claude Debussy, Jean Cocteau, Toulouse-Lautrec, toda esa época de parisina pertenece Erik Satie, y hay una obra llamada Gymnopédie que estoy seguro que si la escuchan, sí, que la conocen, tal vez sea lo más conocido de él. Era un personaje Erik Satie. Y bueno, escribió algunas cosas, incursionó en la literatura, y hay un libro que se llama Memorias de un amnésico, que él escribió con muchas cosas que están muy cercanas a una literatura humorística muy extraña. No sé de qué, a no ser, no soy escritor, alguno podría darme la clave de algún escritor. Lo voy a leer. De Memoria de un amnésico hay una parte que se llama Yo y mis instrumentos. Entonces enumera los instrumentos que tiene en su casa. 2 flautas a pistón en fa sostenido. Un sobre todo alto en do. Un pico de ánade hembra en mi. 2 clarinetes a vara en sol bemol. Un sifón en do. 3 trombones con teclado en re bemol. Un contrabajo de cuero en do.
una batea cromática en sí. Instrumentos de la maravillosa familia de los cefalófonos, de una extensión de 30 octavas totalmente inejecutables. Un aficionado de Viena ensayó en 1875 utilizar el sifón en do. Luego de un vibrato, el instrumento reventó y le quebró la columna vertebral, desollándolo por completo. Posteriormente, nadie ha osado servirse de los poderosos recursos de los cefalófonos, y el Estado se vio obligado a eliminar su enseñanza en las escuelas municipales. A mí me suena un poco al Cortázar de los cronopios y de famas, de ese tipo de estilo literario, no sé a ustedes. Este fue entonces Erik Satie. Alguien que admiraba mucho a Erik Satie era este compositor norteamericano llamado John Cage. John Cage nace en 1912 y es un compositor que en realidad tenía muy poco de norteamericano. Él se inclinó un poco, está dentro de lo que se llamó las vanguardias musicales, en donde la literatura y lo teatral empezó a tener una gran participación, aparte de la música, y a veces lo teatral y la literatura empezó a gestar una música de vanguardia. Él tiene escrito un libro llamado Silencio. Ahí está. Discúlpenme, pero estoy al revés con la imagen y me voy para el otro lado. John Cage, acá está Silencio. Y dentro de este libro hay una obra con John Cage, siempre están los signos de interrogación, ¿no? Se llama 45 minutos para un orador. Y es una conferencia escrita, ahí no sé si pueden ver, como solamente les muestro como para que tengan una idea. Están escritas, están acá lo que tiene que decir el conferencista. Acá están en esta columna, esto se lee con un cronómetro y hay que cronometrar la velocidad de cómo se lee con el tiempo. Acá que no hay nada, por ejemplo, significa que el orador durante 10 segundos tiene que callarse la boca. Y en el otro costado tiene anotado cosas que hace alguien que está hablando como que estoy haciendo yo. Le puedo pasar la mano por el pelo, puedo silbar, puedo apoyarme sobre el codo, les leo lo que está escrito acá en golpear sobre la mesa, toser, ¿no? El ruido que hace uno tosiendo está escrito. Entonces, el que lee, aparte del texto, el texto es totalmente aleatorio, junta cosas de varios lados y lo organiza por medio de los hexagramas del I Ching. Entonces, el texto en sí no tiene mucho sentido, hay que escucharlo, y junto con todos los otros efectos. Esa es la obra, o sea, no se los voy a leer acá porque hay que ensayarlo, ¿no? Pero sí les voy a leer alguna anécdota. Él tiene también escritas un montón de anécdotas que le pasaban todos los días y las escribían con un sentido muy literario. Por ejemplo, esta muy cortita es así. Era miércoles. Yo estaba en el 6º curso. Oí que papá le decía a mamá: prepárate, nos vamos a Nueva Zelanda el sábado. Me preparé. Leí todo lo que pude encontrar sobre Nueva Zelanda en la biblioteca del colegio. Llegó el sábado. No pasó nada. El proyecto nunca fue mencionado, ni ese día ni ninguno de los siguientes. A ver, leo este final de nuevo. El proyecto no fue nunca mencionado, ni ese día, ni ninguno de los siguientes. Esa
es la anécdota. Tiene mucho de filosofía zen, porque John Cage era budista zen. Entonces, todas estas cosas, un poco metafóricas y que nosotros, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué nadie habló? Él hacía hincapié en esto de que uno hace lo que realmente le sale, como ahora estoy haciendo yo la conferencia y les dije que esperen un minuto, prendí la luz, todas esas cosas, él las tomaba como parte de toda, de lo que uno hace y que no tenía que ser, por alguna razón, ensamblado, cortado para que todo quede bien. Con la música hacía lo mismo, aplicaba la aleatoriedad. En momentos el músico podía elegir las notas que él quería tocar, él escribía solamente una especie de guía, ¿no?, en sus partituras. Bien, y para finalizar, el último compositor, vuelvo a la Argentina y voy a hablar un poco de que para mí fue una sorpresa que Juan José Castro, compositor de música, haya incursionado en la literatura. No sabía. Lo sé gracias a un libro de Rodolfo Arizaga, otro compositor de música, de ediciones culturales argentinas, en donde menciona esto y tiene unas poesías que yo voy a leerles enseguida. Primero les muestro una foto. Juan José Castro, ahí está. La señora es Raquel Aguirre de Castro, la señora de Castro. Y el que está en el medio de los dos es Manuel de Falla, el autor del Amor Brujo, que ustedes saben que murió acá en Argentina, en Altagracia. Y quien lo recibió acá y que lo ayudó mucho fue Juan José Castro, director de orquesta, compositor, junto a sus hermanos, José María Castro, que era el mayor, y Washington Castro, que fue el menor, y a quien yo conocí porque era director de orquesta de la orquesta juvenil, y tuve oportunidad de charlar con él y preguntarle algunas cosas. Acá está Juan José Castro, de arriba está dirigiendo, ¿sí? Y abajo está junto con Rodolfo Arizaga, que es el autor del libro, y compositor argentino que también conocí ya, ahí está muy jovencito Arizaga, porque la foto es del año 1956. Yo lo conocí cuando estaba estudiando en el conservatorio y ya tenía su edad. Siempre fue así alto, alto, como lo ven acá en la foto. Y bueno, él en este libro nos acerca al Castro escritor, ¿no? Que mucho la familia no, él dice, aclara acá que mucho la familia no tenía ganas de esto, ¿no?, de hacerlo conocer. No sé por qué, pero bueno, leo un fragmento de su poema Negro, se llama. Y es así. Negro, negro, te quiero negro, negro, puro como el negro del ébano, puro como el dolor más negro, como la noche sin astros, la noche total, la negra noche eterna, la negra noche del negro. Tus hijos son negros y tu corazón es negro, y así quiero tu alma y tu conciencia, de limpio, lustroso negro. Deja el blanco para los blancos, ellos hablaron de blanco y de negro, luego inventaron el juego, ajedrez. Piezas blancas y piezas negras, ganan las blancas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he visto la casa blanca, yo he visto la casa negra. Esta me gusta. Allí viviría contigo, compartiendo tu pan blanco, el que lleva bien su nombre. Pero a ti, negro, te quiero negro. Como te vi en Dakar, como te vi en Antigua, en el afro Brasil de Villalobos. Ah, yo te vi en muchas partes, respiramos el mismo aire. Yo viajé contigo, déjame cantar contigo. Volamos juntos sobre Tobago. Yo apenas la miraba. Desde el avión, una negra hablaba sola y lloraba sobre Tobago. Te vi bailar en Nueva York.
Te vi morir en El Plata. Déjame cantar contigo. En Buenos Aires, mi ciudad, en Montevideo, mi ciudad, respirábamos juntos. Y en todas partes eras negro. Yo soy Juan, tú eres negro. Y Adán, ¿cómo era Adán? ¿Blanco? ¿Y Caín? ¿Negro? ¿O Adán negro y Caín blanco? ¿Qué importa? Todos cargamos culpas muy viejas y muy nuevas, pero el negro cuanto llora, hasta el ritmo frenético de su tambor en un llanto hecho pedazos. ¿Te eligió Dios negro para recordar a su hijo? Si así fuera, qué feliz. El sol ahora está arriba, presuntuoso. Una sola nube lo tapa, presuntuoso. Cuando tú seas nube, taparás al blanco. Cuando el blanco llore, ¿te llamarás blanco? ¿Llamarás blanco a lo indigno y a lo indefenso? ¿Tendrán los blancos entonces solo sus blancos spirituals y su figari clamando simpatía para ellos? No lo hagas, negro. Tú que sabes como nadie que el Hijo vino por ti, y perdónalos. Parécete a tu Señor. San Juan de Puerto Rico, enero de 1960. Bien, con esto termino de esta charla con coescritores. Espero que les haya gustado. Y bueno, espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao.